sos Mundo. Y no, no tenía intenciones. ¿A qué hemos sobrevivido, Méndez, esta semana como colectivo humano? Eh, Mira, hoy voy a hablar de un tema que es por ahí de una índole más global, más mundial. Pero sin embargo, antes de entrar al tema de hoy, no puedo dejar pasar que el gobierno nacional, el Estado Nacional, ratificó su aval hacia la construcción de la autovía de Punilla. No, Bueno, ya, güey. el espacio este que ya sabemos está en nueva construcción, que va a pasar por zonas rojas de Sí, de bosque bosque nativo, protegido. por zonas arqueológicas y un largo etcétera de cosas que no Por se zonas de deberían destruir. yacimientos también de metales pesados. Claro. O sea, hay una muy grave ahí en la zona. ¿Qué te pasa, Estado? Entonces, lo que pasó fue que el mes pasado se le envió una carta abierta al presidente, más de 800 organizaciones, entidades civiles y personas firmaron esa carta. Y la usó de papel higiénico. Claro, pidiendo una respuesta a Alberto Fernández a ver por qué estaba este aval, y la verdad que le dieron una respuesta en el que en ningún momento habla, ni siquiera nombra el aval que tiene que tiene Nación sobre esta construcción. Fue como sí, te voy a responder, pero no voy a dar pelota a la pregunta que me hiciste. Es como cuando contestás un WhatsApp poniendo de una. Claro, Ujú, claro, algo de así. una. Entonces, bueno, si bien no voy a hablar de este tema, que no podía dejarlo pasar. Es que la provincia va a hacer un pedido de un crédito internacional y necesita el aval de Nación para poder hacerlo, y la Nación ratificó ese aval y que sí les va a autorizar el pedido de ese crédito. Bien. Habiendo nombrado esto, ahora sí vamos con el tema del día, que claro, como dije, es un tema un poco más de una cuestión global, y voy a hablar precisamente de una zona geográfica que está en el hemisferio norte, en la zona del Ártico, cerca de Ahí va. Groenlandia, que es, sí, Nada, seguí. que es un lugar que se conoce como última zona de hielo. Ujú. El nombre ya te tira algo de lo que puede llegar a ser. Este es un espacio que fue delimitado bajo la creencia de que en el caso de que las temperaturas aumentaran tanto producto del calentamiento global, este lugar sería el último en derretirse. No solo que sería el último en derretirse, sino que durante los veranos que se derrita gran parte del Ártico, este sería el único lugar que conservaría el hielo, que podría ser el hábitat de distintas especies como los osos polares, como las focas, como las morsas y distintos mamíferos y animales que habitan por ahí y precisan del hielo para poder vivir. Está ubicado precisamente en el mar de Wandel, en el norte de Groenlandia, o sea, calculen, es una zona heladísima. Ujú. Como digo, es la zona que se espera que sea la última en derretirse, justamente porque es una zona que está cubierta de distintas capas de hielo, muy compacta y muy grueso, y que durante muchísimos años, se empezó a evaluar en la década del 70, siempre se sostuvo. O sea, por más aumento de temperatura, siempre se sostuvo. Es la que venía. Claro. Como campeona. Sin que le Claro. pase nada. Claro, venía ahí. Ahora, ¿por qué lo hablamos en pasado? Porque lo que pasó fue que este último verano del norte, o sea, de Sí. julio a agosto, se encontraron con que el hielo de esta zona estaba más débil de lo habitual. Precisamente por un barco que estaba haciendo estudios ahí, necesitó desviarse, y le dijeron, che, vayan por acá que los satélites nos dicen que el hielo está débil y van a poder pasar, y de repente va a la zona donde el hielo debería estar más fuerte. Claro. Entonces, entonces así se dieron cuenta que algo estaba pasando y empezaron a hacer estudios ahí. Los índices del satélite decía que había un 52% de hielo, y es el índice más bajo desde que se lo empezó a estudiar en los 70. O sea, en los últimos 50, 60 años nunca había estado tan débil como ahora. Y no es que el año pasado haya sido el año más cálido, Claro. sino que lo que sucedió
digamos, los estudios dicen que hubo una mezcla entre un cambio atmosférico de los vientos que enviaron más aire caliente, pero también una cuestión de que el calentamiento global hizo que aumentara la temperatura de los mares. Entonces esas distintas capas de hielo que conformaban esta zona se fueron debilitando poco a poco, y un aumento ligero de la temperatura hizo que la mitad del hielo desapareciera. Qué depresión. Sí, No, porque posta que estamos generando que pase esto. Está pasando esto. La zona de más hielo del mundo ya a la mierda. claro, o sea, no sé si es exactamente la zona de más hielo del mundo, pero sí es una zona sumamente vital para estas especies que habitan en ese lugar. Posiblemente en zonas como la Antártida también se sostenga el hielo, pero son zonas que no están a la altura del mar, no son zonas glaciares, por así decirlo, Claro. que especies que habitan en esos lugares las necesitan. Esto es una zona del Ártico donde el hielo se derrite y de repente es mar. Y una especie que, como un oso polar, que no es una especie de agua, de repente se queda sin un lugar en donde quedarse. Pero bueno, lo que se plantea de esta zona, lo que se espera es que se pueda mantener el hielo cuando el resto de la zona se derrita. No lo está pudiendo hacer, y realmente lo que están tratando de hacer es ver qué es lo que está pasando, ver qué se puede hacer y nada, reevaluar los estudios que según el cálculo decían que iban a haber un estado similar al que hay ahora, de aproximadamente un derretimiento de la mitad del hielo. Lo esperaban para finales de siglo. Y reiteramos, como la última vez que hablamos Sí, del del club, último día de la Tierra. Sí, sí, que el Club de París especulaba unos índices para finales de siglo. Estamos a un cuarto de siglo y ya estamos cumpliendo. sí. Entonces, ¿Cómo? No me sale el nombre. El día de sobregiro de la Tierra. sí, el día de... Sí, que agotamos... No me acuerdo exactamente cómo era el nombre. El Día día del que, sobregiro de la Tierra. el día que se agotan los recursos que el mundo puede generar en un año, que en este caso fue en Argentina en junio, y si no recuerdo mal la fecha, a nivel global se espera ahora para dentro de 2 semanas, que sea el día en el que el mundo consume la cantidad de recursos que De es, un año. claro, que el mundo es capaz de producir en un año. Nice. Qué bien que estamos, chiqui. Sí, hermoso. Así que bueno, la que sobrevivimos de hoy lo planteaba así, cortito y al pie, directo. Tenemos una zona en el Ártico que debería ser la última reserva de hielo, al menos hasta finales de siglo, y la estamos haciendo mierda en el 2021. Bien, vamos a escuchar música, Méndez. Vamos a escuchar música, levantemos un poco. Vamos a escuchar Wafu.